nombre es Oscar. Soy reportero y productor de televisión. Vivo en Estados Unidos, pero vengo del sur. He reportado desde una docena de países, pero para este documental visitaremos 5 países, 11 ciudades y más de 10 años. Reportando movimientos sociales y las causas que los motivan, buscando comprender cómo funcionan las cosas en realidad. Este es mi diario de viaje. He viajado y he visto mucha gente y tierras lejanas. Algunos hechos quedaron grabados en mi memoria. Hoy la memoria me lleva a Estados Unidos, al inicio de la segunda década, en una nación en crisis, en plena metamorfosis. Esto es Baltimore, Maryland. Nada puede hacer más evidente la verticalidad del poder que el brutal y a la vez sutil racismo estructural aplicado por las agencias del cumplimiento de la ley, law enforcement. He cubierto protestas aquí en Estados Unidos desde el 2008 y aunque había visto violencia policial en el pasado contra activistas de Occupy y activistas latinos, eso era de esperarse, digamos. La policía llega ahí a dar palo y eso todos lo saben. Sin embargo, fue acá en Estados Unidos donde vi por primera vez en mi vida lo que vendría a ser de facto una tortura y ejecución pública, como en la Edad Media. Simplemente no llamaron y no convocaron a la gente a que vea la tortura y ejecución, pero se dio de la misma manera. Funcionarios públicos llegaron, policías en este caso, llegaron y en la calle, delante de una multitud, básicamente torturaron y asesinaron a Miguel Ángel, que se había pegado algo, se había quedado volado, se había subido a un techo y los policías no supieron cómo lidiar con él, más allá de brutalizarlo, y pues se les fue la mano y lo mataron, ante el horror de toda la gente que estaba mirando esto. Luego de enterarme lo que pasó con Miguel Ángel, me puse a averiguar sobre el tema y las cosas cambian y de qué manera. Y no hace falta investigar mucho o cavar muy profundo para enterarte que la mayoría de esta violencia se da contra afroamericanos, contra jóvenes afroamericanos. Estos son solo algunos de los casos que yo me he enterado o que he reportado. Este es el video del asesinato de Eric Garner, quien murió ahorcado por un oficial de policía en Staten Island, New York. Padre de familia, siempre sonriente en las fotos, Garner dejó un gran vacío. Al horror de su muerte se sumó la impunidad de sus asesinos. Los policías decidieron arrestarle, acusándolo de evadir impuestos al vender cigarrillos en la calle, sin permisos. No era la primera vez que lo arrestaban, ya que Eric, un ex jardinero, se quedó sin trabajo al lastimarse la espalda y no vio otra salida que trabajar en la calle. Garner había incluso sometido una queja, alegando asalto sexual por parte de policías en una detención previa. Estas imágenes fueron captadas por el teléfono de Ramsey Orta. Él era un amigo de Garner, que había justamente comenzado a documentar brutalidad policíaca tras filmar esta golpiza en la misma área 5 días antes. Vale notar que mientras el policía Daniel Pantaleo fue absuelto por la muerte de Garner, Orta se encuentra detenido luchando contra cargos que su familia clama fraudulentos, según ellos con la intención de vengarse de Orta por haberlo filmado y expuesto el crimen públicamente. 2 años antes, en la noche del 26 de febrero de 2012, Travion Martin, un adolescente que había salido a la tienda a comprar caramelos, fue asesinado por George Zimmerman, un hombre maduro que ni siquiera era policía. Este autonombrado vigilante actuó basado en la infundada sospecha de que Martin era un delincuente merodeando en el barrio. Poco más de un año después, Zimmerman, quien alegó defensa propia,
fue liberado de todo cargo. Esto desató una reacción en varias ciudades. Yo viajé a Los Ángeles para cubrir las protestas. Estamos aquí afuera de la Corte Federal en el centro de Los Ángeles, donde cientos de personas se han reunido a protestar la liberación de George Zimmerman. I just want to say that Trayvon Martin had the same right to be where he was. Zimmerman now has to wear, ironically, a hoodie to hide his face every day. If Trayvon was white, I don't think he would have been followed or been a person of suspicion in the first place. Oscar Grant tenía 23 años cuando salió de fiesta con sus amigos. Un grupo de ellos fue detenido en una estación de metro de Oakland en el año nuevo 2009. En el video podemos ver que los agentes tienen completamente dominado a Grant. Sin embargo, mientras otro agente sujeta la cabeza de Grant, el agente Johannes Mersley saca su pistola y le dispara en la espalda. Según testimonios en el juicio por el asesinato, en ese momento Grant se da la vuelta y le grita: «Dios mío, me disparaste. Tengo una hija de 4 años». No solo Mersley le disparó sin razón, sino que luego le dio la vuelta y, sordo a los gritos de ayuda de Grant, le puso la rodilla y todo su peso sobre la espalda, provocando que se desangre aún más profusamente. Grant murió 7 horas después en una cama de hospital. Luego de este incidente, se dieron grandes manifestaciones, incluyendo varios incidentes violentos. Johannes Mersley, quien admitió haber cometido un error, pagó 2 años por asesinato involuntario y salió bajo palabra en mayo de 2011. Oscar Grant se convirtió en un símbolo de resistencia en San Francisco y Oakland. Un año después visité Oakland y filmé este altar dedicado a Oscar Grant durante el movimiento Occupy. This shrine right here is dedication to all fallen soldiers. And to all the loved ones and comrades that are on them yards and they're never coming home. God bless them all. This is for Oscar Grant. We love you and we miss you. Tras varios años de reportar aquí en Estados Unidos, uno de los hechos que más me asombra y más me atemoriza es el complejo industrial carcelario. Es una multibillonaria industria que hace enormes ganancias con la encarcelación masiva de personas. Estados Unidos es el país con un mayor número de prisioneros, tanto en volumen como en porcentaje. Con 4% de la población mundial, tiene un asombroso 25% del total de prisioneros en el mundo. A pesar de que el crimen violento ha decaído sin interrupción desde 1980, la población carcelaria se ha triplicado, con ganancias que en algunos casos ascienden a $100,000 por prisionero. La mayoría de esas detenciones se da bajo cargos de posesión de marihuana y otras infracciones menores. Increíblemente, 1 de cada 100 estadounidenses está tras las rejas. So we have 2.3 million people in prison. 1 million of them are black folks, 500,000 and counting our Latino folks. We have the largest school police department, and they have over a $54 million budget, right? And at the time where we only have 1 counselor per 1,016 students, right? Ashley Franklin dice que más allá de individuos, es el sistema en su conjunto el que criminaliza a las minorías, comenzando en las escuelas. Black students are 6 times more likely than a white person to be arrested. Latino students are 4 times as likely than a white student to be arrested. So given these conditions inside of schools, we have to talk about the school to prison pipeline. Las corporaciones de prisiones privadas son una industria que maneja alrededor de $70,000 millones cada año. En 2011, el Instituto Estadounidense de Censos determinó que 2.3 millones de personas estaban detenidas, con otras 4.8 millones en libertad bajo palabra. En 2014, el número de presos ascendía sobre los 2.4 millones, 100,000 personas más en solo 3 años. En 2015, el Washington Post reportó que Estados Unidos tiene más cárceles que centros de enseñanza superior y más gente viviendo en cárceles que en universidades y centros técnicos. Es particularmente ilustrativo el caso de Kalief Browder. Detenido a sus 16 años acusado de robar una mochila, Browder pasó 3 años en Rikers Prison, donde fue rutinariamente abusado tanto por los guardias como por los prisioneros. El joven Kalief estuvo un total de 2 años en confinación solitaria, la misma que por definición de las Naciones Unidas es tortura.
Browder fue liberado tras desecharse el caso en su contra por falta de evidencia. Sin embargo, para entonces el verdadero daño a su vida ya estaba hecho. Poco tiempo después, Browder se suicidó. Así como Khalif, millones de miembros de familias rotas viven cada día en temor de ser violados o torturados por guardias y por otros prisioneros, cumpliendo innecesarias y largas sentencias mandatorias. La supuesta guerra contra las drogas y las leyes anti-inmigrante son dos grandes contribuyentes. Incluso este reporte sobre encarcelación masiva de Public Interest descubre cómo varios estados como Arizona, Oklahoma, Luisiana y Virginia tienen tratados firmados con los dueños de las prisiones privadas, donde el Estado les garantiza a ciudadanos para habitar sus prisiones a un 100% de ocupación. Es decir, aunque no haya crimen, las prisiones por obligación deben estar llenas. En el 2014 todo llegó a un punto de quiebre con el caso de Michael Brown, un chico de 18 años que había robado varios paquetes de cigarrillos. Y al escapar encontró al oficial Darren Wilson. Se dio un forcejeo y Wilson disparó. Brown inicialmente trató de escapar, pero luego se detuvo y rindiéndose se volteó hacia Wilson, quien le disparó 12 veces, cuando según varios testigos tenía las manos en alto. A partir de la muerte de Brown, se dieron multitudinarias protestas que se expandieron en todo el país. De forma espontánea, la gente se autoconvocó hasta formar el movimiento Black Lives Matter o Las Vidas Negras Importan. En estas protestas, la comunidad gritaba: con las manos arriba, no se dispara. The people in Ferguson stood up on their own and said, like, we're not going to take this no more. And I think it was something about the visual of Mike Brown laying in the street bleeding to death was something that was really overpowering for a lot of people. It brought people to a level of emotion that I don't think we've seen in a long time. But for 4 hours, which was something that you kept hearing over and over again, people saying that at protests. He laid in the street for 4 hours before, which just added insult to injury, really. So the protests that I saw were all peaceful. How much power and how many weapons the police force has, like the level of intimidation that they were trying to, just put out there to protesters to intimidate them, to make them not want to come out every night. I thought it was really interesting and kind of shocking a little bit, but I think it was more shocking because I was in it and I was like, oh wow, like this is really like, they really do this on American soil. Like you wouldn't think that these were actual citizens, people who pay taxes and, live in a community like Ferguson. Hands up, don't shoot. Desde Nueva York a California, el movimiento creció. Eventos públicos y deportivos se convirtieron en lugares de protesta. Después de que un gran jurado declinara presentar cargos contra el policía Darren Wilson, las protestas se intensificaron. El presidente Obama llamó a una comisión federal a investigar a la policía de Ferguson bajo sospecha de racismo. Varios meses después, la comisión liberó a Darren Wilson de toda culpa. Sin embargo, dictaminó que el Departamento de Policía de Ferguson incurría en varias faltas graves de racismo, arrestos injustificados, fuerza excesiva, explotación del sistema judicial por fines económicos y arrestos como resultado del no pago de multas. El jefe del Departamento de Policía de Ferguson renunció en marzo de 2015. The thing of Ferguson and the Black Lives Matter and Eric Garner's and Oscar Grant's and Tyrone West and all of those particular cases are actually nothing new. That was one of the reasons the Black Panther Party actually organized, because all those deaths had continued to occur back 50 years ago. And they continue to occur today, and statistically, I think, one black person, man, woman, or child, is killed by some kind of law enforcement agent, 1 every 28 hours. And that's similar to the amount of black people that were lynched from the time of Reconstruction up until the time that official lynching stopped. 1 every 28 hours. And so nothing's changed. The lynching has continued from the end of the Civil War up until today.
El mayor contribuyente de prisioneros y víctimas letales es la llamada guerra contra las drogas, especialmente en ciudades deprimidas como esta, Baltimore. Un ícono de esta generación que sufre tanto a causa de la encarcelación masiva y la brutalidad policíaca es Tyrone West, quien en julio de 2013 murió a causa de una paliza de 10 minutos, propinada por 9 policías, en lo que de facto fue una ejecución sumaria. West había salido en 2012 después de cumplir 12 años en la cárcel por vender drogas. West escondía 4 gramos de cocaína, lo cual le significaba volver a la cárcel hasta 2020. Entró en pánico y luchó con los 2 oficiales que se le acercaron en un intento de fuga, el cual fue controlado. West fue reducido al piso, severamente golpeado y rociado con gas pimienta en los ojos. Sin embargo, según varios testigos, 7 agentes más llegaron y golpearon con palos y patearon inmisericordiamente a West por más de 10 minutos, mientras él rogaba por ayuda, y mucha gente que se había juntado alrededor gritaba a los policías para que se detuvieran. Finalmente el pánico detuvo su corazón mientras yacía en el piso, recibiendo golpes en medio de los llantos y gritos de la multitud. That politicians and law enforcement, whose job is to protect and serve our communities, care more about protecting killer cops than they do about passing laws that are here to bringing justice to the black community. 2 años después reporté en una manifestación anti-brutalidad policíaca en Annapolis, Maryland. Ese día en Annapolis, los activistas buscaban conseguir cambios legislativos que eviten que más oficiales queden impunes por crímenes de fuerza excesiva. Y para eso acudieron a una sesión oficial en la legislatura estatal, donde buscaban introducir una enmienda para ese fin. Sin embargo, la decisión no les fue favorable. Now for 76 peaceful weeks, protests and demonstrations. We've been there and we're not going anywhere. We would like to see legislative change. We would like to see the police officers being accountable and culpable for their wrongdoing. We no longer want them to hide behind their Bill of Rights when they murder, brutally, viciously shoot a man, stomp a man, kill a man. We do not want them getting away with this any longer. I was brutally beat at my home on July 1st, 2013, with my 3-year-old son in our van in front of 30 neighbors and witnesses at the time. Un día dirigiéndome al trabajo escuché por la radio la historia de Freddie Gray. Se convirtió en un acto trascendental que dividió la historia de Baltimore entre un antes y un después. No one really knows what happened to Freddie Gray. We have surveillance footage and cell phone footage of him being arrested and thrown into the back of a police van and supposedly being arrested for having a switchblade knife. And but no one really knows what happened per se, because all we know is he was put in the back of a van and he emerged with 80% of his spine severed and he died from his injuries. Gray murió 7 días después, en abril 19, producto de esas heridas. Si uno lee sobre este caso, es difícil no imaginarse a Gray encadenado por el cuello, balanceándose violentamente de un lado al otro, mientras el conductor, supuestamente de forma intencional, frenaba, aceleraba y curvaba de un lado al otro para hacerle daño. La particular brutalidad con la que Gray murió es el principal motivo para la furia de la ciudadanía. Esta no es para nada la primera vez. 4 días después, atendimos una marcha en solidaridad con la familia Gray. I have a 6-year-old daughter, and Freddie Gray is not the first instance where we've seen police brutality. Yes, this is a common practice for the police department. La falta de fe en el sistema judicial es evidente. Incluso vimos cómo la bandera norteamericana fue bajada de su asta, justo al frente de la oficina del alcalde. La marcha luego prosiguió, cerrando el tráfico en el centro de la ciudad. Una intersección principal pronto fue bloqueada, causando significativas demoras para quienes transitaban por ahí en sus autos.
I'm tired of being peaceful about it, and we finna get mad about it. La tensión en el aire era evidente y aunque la mayoría de asistentes actuaba de forma pacífica, los ánimos pronto se fueron calentando. Este fue el inicio de los llamados riots, el inicio de las protestas violentas que pronto se volverían famosas. Y esa noche, mientras los policías antimotines trataban de controlar las calles, el gobernador Larry Hogan declaró el estado de emergencia. It's clear that people in Ferguson really sparked off something that created a chain reaction around the country. But I think Baltimore stood as a very poignant snapshot and example of what it looks like for people in a major urban center, especially black people in a major urban center, to really stand up and kind of, push back against the power structure. There are several black people who are subject to police harassment and police brutality every day. And so this is part of more of a grand narrative of police brutality in the city, which highlights the necessity of us finding laws, legislation, and procedures to reform or transform the way the police department operates here in Baltimore. We incarcerate black people at the highest rate compared to other cities. When you compare the percentage of the population, Baltimore incarcerates an extremely high amount of black folks for crimes that are petty most of the time or non-drug offenses. But, that's part of the normalized police state culture here in the city. Con 5.500 tropas de 5 estados vecinos, el estado de Maryland ha tratado de calmar los ánimos y imponer un estado de orden. De hecho, hay un toque de queda de 10 de la noche a las 5 de la mañana. Podemos ver que la ciudad parece una ciudad en un estado de sitio. El lunes 27 tuvo lugar el funeral de Freddie Gray. En una sencilla ceremonia, la comunidad presentó sus respetos. Sin embargo, pocas horas después del funeral se dieron los hechos más violentos de estas jornadas de protestas, cuando una farmacia y 2 patrulleros fueron incendiados. Tal como ocurrido en Quito o en cualquier capital sudamericana tantas veces, los jóvenes lanzaban piedras a la policía antimotines. El 1 de mayo de 2015, después de recibir el informe médico, la fiscal Marilyn Mosby inculpó a 6 oficiales de policía que detuvieron y transportaron a Gray. Esto sin duda apaciguó los ánimos en una ciudad que solo quería volver a la normalidad, cansada de los negocios con las puertas cerradas, con barricadas y la Guardia Nacional patrullando las calles en tanques. Estamos aquí afuera de la farmacia CVS que fue incendiada el lunes. Aquí se ha instalado una especie de celebración. Pudimos ver que durante las protestas la gente cantaba: si no obtenemos justicia, no tendrán paz. Y ahora que están celebrando el hecho de que la muerte fue declarada un homicidio, están diciendo: ahora que hay justicia, ahora tendremos paz. A pesar de que las imágenes de violencia se convirtieron en el ícono de las protestas por la muerte de Freddie Gray, estas no muestran las miles de personas que día tras día se tomaron las calles y pacíficamente marcharon, reclamando responsabilidad por parte de la policía. La ciudad estaba definitivamente conmocionada por la noticia de los cargos contra la policía. Luego de 110 muertes en custodia policial en los últimos 4 años, Maryland finalmente encontraba una resemblanza de justicia. La condena a los policías sirvió como un bálsamo para calmar los ánimos en la ciudad y en cierta medida en el país. Sin embargo, ninguna solución se propuso para el problema estructural, que es una mezcla de pobreza, prisión por negocio, militarización de la policía y criminalización de la población civil. Freddie Gray, Trayvon Martin y Michael Brown son como mártires de una generación oprimida, aplastada económicamente y brutalizada por la policía. No solo ellos, sino asiáticos, latinos y obviamente blancos, son constantes y diarias víctimas de la violencia que ejerce las agencias de control. Estas agencias
fueron armadas y entrenadas para la guerra del terror, la guerra al terror. Sin embargo, a veces uno piensa que fueron más bien entrenadas para controlar a través del terror. Pero eso es una historia para otro día. En nuestro próximo capítulo de Diario de Viaje, conoceremos el drama de millones de latinos que han cruzado la frontera que divide el primer mundo del tercer mundo. Nos vemos pronto.